Hola, ¿qué tal? Vamos a comenzar con el tema de enfermedad pélvica inflamatoria. Me puse a investigar diferentes fuentes y en todas mencionan que el examen ENARM o Examen Nacional de Residencias Médicas se basa principalmente en la guía práctica clínica, entre otras guías. Este tema lo investigué de la GPC y del CTO. ¿Ok? Entonces comencemos. Tenemos que esta enfermedad, la enfermedad pélvica inflamatoria, es un síndrome clínico que consiste en dolor abdominal, en la región baja del abdomen, flujo vaginal, y esa es una infección ascendente de gérmenes procedentes del cérvix. Y va a producir, entre otros, trastornos inflamatorios como los que están ahí escritos. La guía de práctica clínica menciona que un caso sospechoso es toda mujer que presente dolor bajo en pelvis con o sin síntomas acompañantes como flujo vaginal, dispareunia, metrorragia, disuria, dolor, fiebre, náusea y vómito. Como caso definitivo tenemos a toda mujer que presente dolor bajo en pelvis con o sin síntomas acompañantes como son flujo vaginal, dispareunia, metrorragia, disuria, dolor durante la menstruación, y en quien se corroboren por cultivo o algunos otros estudios de gabinete o pruebas como el PCR, agentes como Neisseria, clamidia, micoplasma, ureaplasma y algunos gram negativos, anaerobios y estreptococos. ¿Ok? Bueno, anteriormente en la diapositiva anterior mencioné los agentes principales, pero pues quise hacer una diapositiva especial para la etiología. Tenemos que los gérmenes se transmiten a través de las relaciones sexuales. ¿Y cuáles son los más frecuentes? Tenemos el número 1, en primer lugar, la Neisseria, que sería prácticamente la gonorrea en un 13.7%. Como segundo lugar, la clamidia en un 11.4%. Y en algunas pacientes que tienen el DIU, se aísla un agente que se llama Actinomyces israelí. ¿Por qué? Recordemos que el DIU tiene hilos que bajan para hacer una guía, y las guías mencionan que este es como un foco de infección. ¿Por qué? Porque esta guía funciona como puente, por así decirlo, para que los gérmenes suban ascendentemente. No en todas las pacientes, porque recordemos que el DIU tiene que ser elegido por, pues ahora sí que como métodos de elegibilidad. Entonces, en las pacientes que no sea el caso, pues se pueden presentar este tipo de infecciones. E igualmente en caso de tener alguna infección de transmisión sexual. Bien, en las guías también mencionan algunos factores de riesgo, que es como ya mencioné, y es de gran énfasis decir que es por la infección de transmisión sexual. Es el mayor factor de riesgo. El DIU, como ya mencioné, por los hilos que favorecen el ascenso de los gérmenes, y la edad es en mujeres jóvenes, entre 15 y 39 años. Cuadro clínico. Bien, se pueden presentar muchos síntomas, pero el que más va a predominar es el dolor abdominal bajo, en un 90%. Luego sigue la leucorrea, flujo vaginal anormal, en un 70%, sangrado irregular en un 40%, antecedente de uso de DIU en un 30%, dispareunia. Hay algunos datos que van a señalar una inflamación peritoneal o una afección clínica más grave, que cuáles serían la fiebre, náusea, vómito, o en caso también una respuesta inflamatoria sistémica. Y eso ya sería por datos de laboratorio y algunos signos clínicos.
También es importante mencionar que puede ir desde un cuadro asintomático, es decir, la paciente no puede presentar ningún síntoma, hasta ya que se presenten cuadros más graves, pelviperitonitis potencialmente letales. Bien, en cuanto al diagnóstico, principalmente es clínico. Tenemos a la hora de tener a la paciente que interrogarla en cuanto a cómo se ha sentido, cuáles han sido sus síntomas. Tenemos que indagar entre si ha habido dolor abdominal, dolor en las relaciones sexuales, leucorrea, sangrado transvaginal anormal y fiebre. En cuanto a la exploración ginecológica, hay que hacer una exploración bimanual con toda la debida higiene que se debe hacer y que va a haber. Vamos a encontrar dolor a la movilización cervical. Ok, este es un punto porque muchas veces en las preguntas viene este punto, dolor a la movilización cervical. En cuanto a los exámenes de laboratorio y gabinete, tenemos frotis. Vamos a hacer un exudado vaginal para la visualización en microscopio. La BCG se va a encontrar aumentada, el PCR va a estar elevado. Incluso también se puede hacer en algunos hospitales la prueba de amplificación de ADN. Ok, hablemos de otros exámenes como la laparoscopía. Solamente va a estar indicada en pacientes en donde hay duda en el diagnóstico y en las que el tratamiento falla. Es el método diagnóstico más seguro porque inclusive ya cuando se hace este tipo de procedimiento, pues se puede ver adentro del abdomen lo que está pasando, pero sin embargo no es el de elección por obvias razones, por el costo elevado. También tenemos la ecografía pélvica transvaginal o transvaginal, donde van a haber datos de engrosamiento o colección en el interior de las trompas de falopio. Puede haber o no puede haber líquido libre en fondo de saco. También las guías mencionan el ecodoppler, en donde se va a observar un aumento en la circulación por hiperemia en las paredes, así que también como tabiques incompletos de las trompas de falopio inflamadas. También se menciona una biopsia de endometrio, con evidencia de endometritis. Entonces, tenemos que los criterios definitivos de la enfermedad inflamatoria pélvica van a ser evidencia histopatológica de endometritis en biopsia endometrial, ultrasonido transvaginal o técnicas similares que muestran inflamación en tubas uterinas con o sin líquido libre en cavidad y hallazgos laparoscópicos como tumefacción y eritema de las tubas uterinas. Ok, también he sabido que esta escala la preguntan en el examen, entonces pues decidí que fue importante ponerla también porque la menciona la guía de práctica clínica, que es la escala de Monif. Se va a dividir en 3 grados, grado 1 o leve, grado 2 o moderada o grado 3 grave o severa, teniendo como grado 1 que es la no complicada, sin masa anexial ni datos de abdomen agudo ni irritación peritoneal. Como grado 2 o moderada tenemos que es complicada porque va a haber presencia de masa anexial o absceso que involucra trompas y ovarios, con o sin signos de irritación peritoneal. O un grado 3 que ya va a ser diseminada a estructuras extrapélvicas, es decir, van a haber absceso tubovárico, va a estar roto o pelviperitonitis o con datos de respuesta inflamatoria sistémica. Como diagnóstico diferencial, es importante descartar estas 3 patologías. De acuerdo al cuadro clínico, a la exploración física, a los signos y síntomas, a todo, a los signos vitales y a los estudios de laboratorio, obviamente.
Hay que descartar apendicitis, un embarazo ectópico. Para este es importante realizar interrogatorio de antecedentes gineco-obstétricos, es decir, cuántos embarazos, fecha de última menstruación, si ha tenido abortos, etc. Y otra patología a descartar sería la tumoración con masa anexial. Bien, como tratamiento tenemos la antibiótico-terapia. Se va a iniciar tratamiento a cualquier mujer con vida sexual activa y tumefacción e hipersensibilidad en abdomen inferior y tumefacción e hipersensibilidad al movimiento cervical. Es decir, dolor al movimiento cervical. Cuando tenemos una paciente ambulatoria con enfermedad inflamatoria pélvica leve a moderada, vamos a iniciar antibiótico. Las guías mencionan y el CTO que sería con levofloxacino 500 miligramos al día por 14 días más metronidazol 500 miligramos vía oral cada 12 horas por 14 días o clindamicina o cefotina o floxosacino. Como medicamentos parenterales tenemos la ceftriaxona más doxiciclina cada 12 horas por 14 días o bien cefotetán más doxiciclina. Es importante mencionar que estos medicamentos parenterales se deben continuar hasta 24 horas después de la mejoría clínica y debe continuar el tratamiento oral hasta completar las 14 días. El tratamiento hospitalario se basa en ceftriaxona intramuscular y doxiciclina vía oral durante 14 días o bien clindamicina y gentamicina intravenosa. Hay que recalcar, y esto tal vez no venga en el examen, pero es importante para la práctica diaria, que cuando hay una paciente con esta patología, si el dolor abdominal a pesar del tratamiento persiste por más de 48 a 72 horas, se recomienda buscar datos de abdomen agudo, irritación peritoneal, en caso de también descartar alguna otra patología. Y si en 72 horas no existe mejoría, es importante enviar a segundo nivel, sobre todo si nos encontramos realizando consulta en primer nivel, en el servicio social, etc. Ok, también la guía de práctica clínica menciona los criterios de hospitalización, que serían cuando es una emergencia quirúrgica, cuando la paciente está embarazada, cuando hay falla al tratamiento oral, es decir, después de las 48 a 72 horas, cuando es un cuadro clínico severo, es decir, que todos los síntomas se exacerban, náusea o vómitos, fiebre elevada o cuando hay un absceso tubovárico. Tratamiento quirúrgico sería en infecciones graves que ponen en peligro la vida de la paciente, cuando hay un absceso tubovárico roto, drenaje de un absceso en el saco de Douglas, abscesos persistentes, fiebre persistente y bacteriemia, abdomen agudo, ilio persistente, falla del tratamiento conservador y sepsis que no mejora con antibiótico terapia. Bien, y para finalizar, en el CTU vienen como ideas claves, yo le quise poner aquí ideas importantes, y menciona como un mini resumen de lo más importante del tema. Tenemos que los gérmenes que producen con mayor frecuencia la enfermedad inflamatoria pélvica son la clamidia y la Neisseria. Como segundo punto tenemos las enfermedades de transmisión sexual, la presencia de DIU y edad joven son los principales factores. Uso de anticonceptivos hormonales van a disminuir la incidencia de esta patología. ¿Por qué? Porque los anticonceptivos hormonales modifican la consistencia del moco cervical, se engruesa y va a pausar o va a inhibir la ascendencia de los gérmenes hacia el cérvix. Tenemos como diagnóstico que es fundamentalmente clínico. Vamos
a preguntar, vamos a indagar, vamos a hacer la exploración física y va a haber dolor abdominal bajo, fiebre y leucorrea. Solamente la laparoscopía es en caso de duda diagnóstica y ante fracaso de tratamiento. Me refiero a duda diagnóstica cuando ya hicimos exámenes de laboratorio, una ecografía, etc. Y tratamiento de elección es médico, ¿ok? La antibioticoterapia mucho antes de una cirugía. Y la cirugía se va a reservar solamente para la resolución de abscesos tubovaricos o pélvicos o alguna otra patología que pueda afectar la vida de la paciente. Bien, eso sería todo. Si tienen alguna pregunta, me gustaría que lo comentaran. Y espero subir pronto un próximo tema. Si tienen alguna duda, algún tema en especial que quieran saber, me lo pueden comentar.